Empezamos. Oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que Gracias. nos das Bueno, gracias. de poder estar reunidos Sí, sí, una vez gracias. más en esta clase y te pedimos que nos guíes, Por favor, te gracias. pedimos que nos estés iluminando con tu Espíritu Santo. Gracias. Enséñanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo para poder hallar aquella verdad que tú quieres revelarnos. Gracias, Padre. Bendecimos este tiempo y pedimos que tú derrames tu bendición y tu Espíritu Santo nos esté guiando. En Sí, el sí. nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Pastor, buenas vamos a... noches. Buenas noches, Buenas Julio. ¿Qué noches. tal? ¿Qué tal? Ya me conecto por video dentro de un rato, pastor. Ya Ahorita está bien, estoy. no hay problema. Sí, sí. Sol Ya. también me avisó que está camino a la casa, está bien, mientras van escuchando. Muy bien, vamos a continuar. Esta es la séptima clase. Yo pensaba que era la sexta clase. Eh, es la séptima clase, o sea, nos falta una clase más, ¿no? Ya. Hoy día vamos a ver algunos aspectos últimos sobre los decretos de Dios. La clase anterior habíamos visto un poco de Trinidad, terminando algunos aspectos de Trinidad, eso es importante. La connotación en la Trinidad acerca del tema del Padre, habíamos dicho que no hay problema, ¿no? O sea, no hay problema, no, fácilmente el judaísmo lo entiende bien, ¿no? Dios es uno solo. El problema es cuando hablamos del Hijo, ¿no? Cuando hablamos del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, dentro de eso habíamos visto un poco sobre cristología, que entender que Jesús no es solamente un hombre, o es Dios encarnado, Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% humano. Y ese es lo difícil de comprender, pero la Biblia lo enseña así. Pero también la divinidad del Espíritu Santo. Muchas veces estamos tratando al Espíritu Santo como si fuese una especie de fuerza, ¿no? Un poder, ¿no? Pero no como una persona. Y algunos dirán, no, sí, yo sé que es una persona, pero a la hora del trato en la iglesia, a veces he escuchado muchas personas como que le están dando órdenes al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, una cosa es un clamor de petición y otra cosa es como que le das las órdenes y tratamos como que es una fuerza. Y si pensamos así, entonces estamos cometiendo una herejía. ¿Ya? El otro asunto es de que al Espíritu Santo, si es Dios, hay que adorarle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se adora a Sí, Dios Padre, se adora a Dios Hijo, se adora a Dios Espíritu Santo. Y en nuestra práctica a veces no se da, por esa razón lo estamos mencionando acá. Algunos mencionan el Espíritu Santo, pero como un asistente de Dios. Si bien es cierto, nos ayuda todo, pero no es un ayudante. O sea, como persona no es un ayudante, es Dios. Entonces tenemos que adorarle. Al Espíritu Santo se le adora. Entonces, eso es importante. Y son puntos que hay que rescatar, porque a veces en la iglesia tratamos al Espíritu Santo como en esa magnitud, ¿no? Eh, tenemos que considerar eso, tenemos que considerar eso, y que el Espíritu Santo es Dios en nosotros, Espíritu, diferente a Jesús, ¿no? Si bien es cierto, decimos Jesús está en mi corazón, lo he recibido, sí hemos recibido, pero ¿quién está dentro de nosotros? Espíritu. Entonces, no, es Cristo en nuestro corazón. Entonces, pero si nos hacemos la pregunta, ¿Cristo dónde está? La segunda persona de la Trinidad. No está dentro. Si bien es cierto, o sea, hemos aceptado en nuestro Señor, pero no está dentro, o sea, la segunda persona de la Trinidad. Hemos aceptado su perdón, todo es nuestra vida es cristológica, ¿sí? Es cristocéntrica. Pero quien está dentro, ¿quién es? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Claro. Claro. Al final sabemos que es el mismo Dios, pero tenemos que distinguir, Ujú. ¿ya? Eso es lo que tenemos que distinguir. Y a partir de ahí, de nuestro conocimiento, nos vamos a relacionar mejor con Dios. Entonces, si tenemos un conocimiento inicial, no entendemos la Trinidad, está bien, Dios entenderá, pero a medida que vamos escudriñando las escrituras, debemos ir creciendo, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos aprendiendo acá una parte y eso tenemos que enseñarlo en la iglesia para relacionarse así
en el aspecto de la Trinidad. Por eso que yo les decía cómo explican la Trinidad, ¿no? Muy bien. Entonces, conocemos cómo funciona, conocemos que el Hijo ha venido a reconciliarnos con el Padre y nos da la responsabilidad a nosotros de reconciliar a las personas con el Señor, ¿no? Esa es nuestra función. Pero ¿a quién queremos? O sea, cuando nosotros reconciliamos a las personas, ¿con quién las reconciliamos? ¿Con qué persona de la Trinidad necesitamos reconciliarnos? Pero cuando no somos creyentes. Con ¿No? el Padre, pastor, con el ¿Con quién? Padre, Con el Padre. con el Padre. Dios estaba reconciliando y nos dio el ministerio de la reconciliación, lo que dicen. Ah, muy bien, ¿ve? Entonces va tomando sentido el texto bíblico. Ahora, cuando ustedes lean, cuando nosotros leamos el texto, bueno, oye, sí, ¿no? O sea, y va aumentando mi conocimiento. Me voy relacionando mejor con el Señor, voy conociendo. Es como cualquier relación con nuestra familia, ¿no? A medida que pasa el tiempo, los que tienen hijos van conociendo cómo son sus hijos. Los hijos van conociendo cómo son sus padres en diferentes situaciones. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos de Dios dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Muy bien. Alguien dirá, no, pues yo he recibido a Cristo, pero no hay cambios, ¿no? Digamos, no hay cambios. O sea, sigue viviendo igual, no hay ni un, ¿cómo? El Espíritu Santo da convencimiento, ¿no? De pecado, ¿no? Entonces, a veces pues hay tendencias, pero hay una persona que no, pues yo he recibido a Cristo, conoce todo de Cristo, pero sabe cómo acciona el Espíritu Santo, pero no es real en su vida. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Es que el Espíritu Santo no está ahí, no está ahí. ¿No? ¿Puede haber un creyente carnal? Parece que sí. La Biblia muestra que hay creyentes carnales, pero el creyente carnal de alguna forma el Espíritu Santo le va haciendo ver, ¿no? Y está en ese proceso de transformación. Pero alguien que vive y sin considerar a Dios, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no está, porque dice que el Espíritu Santo dentro de nosotros hace transformación, hace una regeneración, hay cambios, es un tema de relacionarse con, y busca siempre reconciliarse con el Padre, ¿no? Entonces, ya más o menos vamos entendiendo ahí. Cuando entremos en Cristología, que es la segunda persona de la Trinidad, vamos a ver con más claridad algunas cosas, y cuando estudiemos neumatología, que es doctrina del Espíritu Santo, profundizaremos en algunos aspectos que le he mencionado acá. Después de esto de la Trinidad, es importante como base, vamos a encontrar que Dios, ¿no? Decreta cosas, Él dice, ¿no? Pero las decreta, y cuando es decreto y es como Él da su palabra y así va a ser, no va a haber un cambio en eso, ¿no? Él ya decretó. Y en ese tema de decretar, tiene que ver con aspectos como Dios determina ciertas cosas y se van a cumplir. Así nosotros queramos, digamos, si hay alguien resentido de la iglesia, algo le pasó, ¿no? Pero el Señor ha decretado que no hay nada que va a prevalecer contra la iglesia. O sea, nadie va a destruir la iglesia. La persecución de los romanos, la persecución ¿cómo se llama?, de quien sea, en estos tiempos en algunos países musulmanes, acá en el Perú de repente alguien quiera destruir los ateos, nadie va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Eso está decretado, ¿sí? Y un decreto, no hay nadie que ningún berrinchoso, yo les digo así, va a prevalecer o quiera hacer daño. Satanás es fuerte, va a destruir la iglesia, no la va a destruir. Pastor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en la iglesia se cerró? Es que esa iglesia nunca fue del Señor, porque no va a prevalecer nada. Me dejo entender, porque el Señor ya dio su promesa, y dando su promesa, y así, cuando encontramos en las Escrituras cosas que Dios ha decretado, no hay movimiento de eso. Entonces, ya hemos llegado a esa parte y yo quisiera poder eh, puntualizar un poquito más en el tema de decretos, brevemente nada más, con respecto a los decretos.
hay un libro que se llama Sumario de Doctrina Bíblica. Ese libro está en la web, después si quieren los mando. Y yo quiero, Pastor, sí, los envía, pastor, para bajarlo. sí, sí, ahí voy a prender mi parlante porque no escucho nada. Hay mucha bulla por acá. No hay parlante, no hay. No hay parlante, pastor. No hay audio. No se le escucha. Ahí, Ya, ahora sí. Ya, sí, listo. ya. Solo que acá, cuando conecto el parlante, no me conecta el parlante. Necesito amplificarlo. Pero bueno, voy a avanzar en el otro espacio y ya lo arreglaré. Parece que se me ha desconfigurado el audio acá. Solamente escucho en el parlante de la computadora, pero tengo un amplificador ahí para escuchar mejor. Pero bueno, continuamos. Entonces, ahí está Zulín. Buenas noches, Zulín. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, entonces, en el tema de decretos, como les decía, hay un libro que quiero revisarlo para que ustedes sepan cómo usarlo también y cómo está la información ahí. Mm, mm, mm. Ahí lo pueden ver. Sí, sí, pastor. Listo. Ahí se ve bien las letras. ¿Necesitan que lo agrande un poquito más? Ahí O está ahí bien, pastor. Está bien, está bien. allá mucho, creo. Mucho, mucho, mucho. Ya, ahí. Ahí Listo. creo que sí se ve suficiente. Ya. Este libro se llama Sumario de Doctrina. eh, es un buen libro que deben tenerlo, deben consultarlo siempre. Está escrito por ah, eh, un ratito, un ratito. Acá voy a mover. Berkov, ¿no? A ver, está bien, muy bien. Luis Berkov.
Acá está la pantalla, sino que como Ujú. ustedes ya. Sumario de Doctrina Cristiana de Luis Berkov. Es, acá está todos los temas que se desarrollan. En la parte final está el índice. Voy a pasar para que lo vean. Está el índice, ¿no? Mm, acá está. Bastantes temas, pero es un sumario, o sea, no lo desarrolla mucho, pero es un buen, acá está el índice, ¿ve? Empieza con la naturaleza de la religión, fuente de la religión, origen de la religión. Después pasa al punto, lección 12 sobre la revelación, todo sobre las escrituras, ¿no? La revelación en sí, la revelación general, especial. Después trata también el tema de las sagradas escrituras ya como revelación especial, ¿no? Tema de la inspiración, la naturaleza esencial de Dios. Acá vamos a encontrar algunos aspectos también de doctrina de Dios, ¿no? Los nombres de Dios, los atributos de Dios, acá los incomunicables, comunicables, acá puede encontrarlos. El tema sobre la Trinidad, ¿no? La declaración doctrinal, la prueba bíblica de la Trinidad, ¿no? A ver, vamos al capítulo 32, vamos para revisar ya un ratito, tratemos de aprovechar al máximo, página 32. 32. Acá está. Entonces, acá vemos el tema, el capítulo de la Trinidad, ¿no? De la declaración doctrinal. A ver, hermano Javier, ¿puede leer este párrafo? Sí, La lectura sí es un poquito más pesada. ¿Por qué? Porque está traducida del inglés 2, que es del siglo anterior. Sin embargo, hay mucha sabiduría acá, muy bien ordenado en Luis Berkov, pero la lectura no es tan actualizada. Acuérdense que este libro fue escrito en el siglo pasado, ¿no? Siglo XIX, hace 2 siglos, ¿no? Estamos en siglo XXI. Ya, a ver, a hermano. ver, la Biblia enseña que aun cuando Dios es uno, existen tres personas llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas no son tres personas en el sentido corriente de la palabra, no son tampoco tres individuos, sino más bien tres modos o formas de existencia del divino ser. Al mismo tiempo, su naturaleza es tal que les es posible entrar en relación personales. El Padre puede hablar al Hijo y viceversa, y ambas pueden enviar al Espíritu Santo. El verdadero misterio de la Trinidad consiste en el hecho de que cada una de las tres personas posee la suma total de la esencia divina y que esta no existe aparte de o fuera de tales personas. Ninguna de ellas es subordinada en cuanto a su ser o la otra, aunque en orden de su existencia el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo tercero. Un orden idéntico se refleja en su obra. Ya, ¿no? Interesante cómo lo presenta, es una Uh síntesis, -huh. obviamente, es un sumario. Entonces, uno puede consultarlo, ¿no? Para amplificar un poquito más, entonces, esto nos va a ayudar. Nosotros, Luis Berco es presbiteriano, entonces nos ayuda. Con eso yo no estoy diciendo que él lo sabe todo, no, 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 sino que nos ayuda. Ya hizo el trabajo, entonces nos va a ayudar un poquito para centrarnos, para poder ver. Pero siempre yo recomiendo, no solamente observen uno, sino comparen qué cosa es lo que dice la otra persona, ¿no? Siempre que queremos, ¿por qué hay una controversia? Algo saludable es, cuando hay una controversia, un problema, y vamos a solucionar el problema, ¿usted qué hace? Ya va, hay dos problemas en conflicto. Voy a escuchar a las dos personas su versión. Eso yo recomiendo, ¿no? Entonces yo escucho cuál es la versión una, cuál es la otra versión, y empiezo a ver bíblicamente para poder sacar cuál es la correcta, ¿no? Entonces, en el caso de Luis Berco, ya nos ayuda un poquito, tal vez nos inclinamos por ahí, pero siempre veamos, comparemos, ¿no? Para poder detectar dónde están las diferencias doctrinales, ¿no? Si lo hubiera. Pero en temas,
de Trinidad no tenemos ni una controversia con, otro, con otra iglesia cristiana. Cuando hablamos de iglesia cristiana, descartamos sectas, ¿no? Como Testigos de Jehová, mormones, ¿no? Otras sectas, ¿no? Entonces, con las otras iglesias, no, pero si tenemos un problema con respecto a la Trinidad, y si alguien dice que Jesús es una creación, ese ya no es cristiano, ¿sí? Eso es el tema, ¿no? No, pero si dice que sí es una buena persona, no, o sea, están desdibujando quién es Dios. Y ahí sí estamos en un problema, ahí sí hay una diferencia total. ¿Sí? Doctrinas generales, pastor, ¿no? Claro. Doctrinas principales, o sea, más que Principales. generales, son principales. No Principales. podemos tener ninguna diferencia. En esto toda la pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, ¿no? Compartimos lo mismo, hasta con los mismos católicos, ¿no? En la parte de la Trinidad estamos de acuerdo, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, la prueba bíblica de la Trinidad, ¿no? Acá está el tema. A ver si, a ver, Adrián, ¿puedes leer la prueba bíblica de la Trinidad? Primer párrafo. Eh, Recomiendo que cuando leamos los textos bíblicos, no es necesario, porque todos lo estamos viendo, ¿no? Ujú. Génesis 1, 26, 11, 7, no lo leemos, saltamos, ¿no? Ya sabemos que hay una referencia, ¿no? Adrián, ¿estás por ahí? Si no está Adrián, creo que Julio y Sol están en camino. Hermano Julio, si no, hermano, Javier. pastor. Ya, allá Julio, ahí está, Julio. Julio, ¿puedes leer? Ajá, ya. Ahorita, pastor, sí, sí lo puedo leer, ¿no? Que No, sí, si estás en estoy... camino, ya después, pues tú me avisas Claro, cuando ya claro. llegaste. Ya, listo, vamos. Ya, pastor, entonces después, por favor. Ya, Sí, sí, correcto, sí, por correcto. eso. Javier, por favor, lea. Ya, dice así. El Antiguo Testamento ya nos indica que Dios existe más de una persona. Dios habla de sí mismo en el plural. El ángel de Jehová no es presentado como una persona divina, ¿No? nos es presentado, Nos es presentado. nos es presentado como una persona divina. Y también el Espíritu Santo que nos presenta como una persona distinta. Hay asimismo pasajes en los cuales el Mesías habla y menciona a las dos personas ¿No? En Isaías, ¿no? en Isaías. El Dado el otro, proceso, sí, dado el progreso, dado el progreso que encontramos en la revelación, el Nuevo Testamento nos presenta pruebas más claras. Las pruebas más contundentes las encontramos en los hechos de la redención. El Padre envía a su Hijo al mundo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Además, hay un cierto número de pasajes en los que las tres personas nos son mencionadas específicamente, tales como en la Gran Comisión, la bendición apostólica y demás. La doctrina de eh, la Trinidad fue negada por los socinianos en los días de la Reforma y hoy día por los unitarios y los, perdón, modernistas. Estos hablan de la misma en términos del Padre, el nombre, el hombre de Jesús y una influencia divina que recibe el nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ajá. Entonces, ahí, bueno, esta es una síntesis, es una Ujú. evidencia, ¿no? Los textos bíblicos se menciona con claridad. La palabra Trinidad no aparece, pero se menciona. Entonces, ¿han negado la Trinidad? Sí. ¿Cómo la niegan? Principalmente dicen el Padre, pero después dicen el hombre Jesús, ¿no? O sea, cuando dice hombre Jesús, dice, no, es el Hijo, es una creación, pero no es Veas. Dios. Viene de Dios, es una especie de semidios. Entonces, eso no es cierto, eso es incorrecto, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿qué es? Es una influencia divina, o sea, es un poder, una fuerza, no es así. Entonces, interesante cómo lo plantea, ¿no? Bueno, acá se describe el Padre, ya lo hemos descrito, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien.
acá lo bueno que tiene acá textos para aprender de memoria. Bueno, así es sobre un estudio. En ese tiempo se hacían estudios en la iglesia. Este era como un manual de estudio para la iglesia. Si alguien quiere utilizarlo para su estudio, sería excelente, ¿no? Le vamos dedicando así una vez a la semana, vamos aprendiendo con los hermanos. Pero acá tenemos para poder explicarlo de repente, buscar la mejor forma un poco más simple, que no sea tan pesado. Pero, por ejemplo, acá, ¿no? Sobre la Trinidad, acá están los textos, ¿no? El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, el Mesías, ¿no? Isaías 16:1, y lo mismo cita Jesús en Lucas 4:17-18. Entonces ya está ya acá, ¿no? Entonces eso me ayuda. Por ejemplo, si un domingo yo quiero predicar sobre Jesús, ¿no? Y hablar, entonces acá tengo una referencia, ya me ayuda, ¿no? Ah, muy bien, ¿no? Mateo 28:19, ¿no? Ya usted conoce la gran comisión. 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Están utilizando una traducción un poquito antigua, pero esta es la bendición. Cuando se termina el culto, ¿no? Uh -huh. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la comunión y consolación del Espíritu Santo, así se bendice, ¿no? En la parte final del culto, Uh nosotros. -huh. Eso está en 2 Corintios 13. Entonces, ya me ayuda, ¿no? ¿Qué habla? Sobre la Trinidad. ¿Por qué la bendición final tiene que ser? Porque así se ha enseñado en la Biblia. Así nos enseña la Biblia, ¿no? Entonces, mira, ¿ves? Entonces eso tenemos que saberlo y después compartirlo también, ¿no? Todo tiene un sentido, ¿no? Creo que con Pastor Luis, no sé, si usted está llevando teología contemporánea todavía, ¿no? Creo que es con tercer año. Tercer año te llevando. Sí, sí, teología contemporánea, sí, sí, él está enseñando. En teología contemporánea están viendo un poco el tema del culto, ¿no? Algunos elementos del culto y el culto de adoración como debe ser, ¿no? Con el Entonces, pastor Alberto hemos llevado un poco de liturgia, pero no hemos tocado en la parte ¿con quién doctrinal, llevaron sino... liturgia? Sí, hemos ¿Con quién? comentado un poco. ¿Con quién? Con el pastor Alberto. Alberto, ya, Sí. ya. Por ejemplo, ¿cómo hacemos el culto en la iglesia presbiteriana? Entonces, no, es que tiene que ser así. La pregunta es qué dice la Biblia. O sea, a mí me gusta algunas tradiciones, pero la pregunta es, ¿la tradición es bíblica o puedo hacer algún cambio? Entonces, es posible hacer cambios, porque si uno va a diferentes iglesias, cada iglesia tiene una forma de similares, porque nadie hace pues una locura en el culto, aunque algunos pues más juveniles pueden ser que otros, pero todos hay siempre el tema. Pero ¿por qué en algunos casos se dice es un culto solemne? Está bien, pero ¿qué significa ese solemne? Entonces la solemnidad está basada en qué cosas se hacen. Entonces cada iglesia tiene una forma, ¿no? En algunas de nuestras iglesias se recita el credo apostólico, ¿no? Creo que la vez pasada estuvimos conversando sobre eso, ¿no? Sí, un poco. Ya, cuando fuimos al intensivo, ¿no? Se recitó el credo apostólico, ¿no? Sí. Ya. Entonces uno dice, entonces si es que eso hay, ese culto es más espiritual. Entonces yo digo, pero bueno, está bien ponerlo, está bien incluirlo porque habla sobre la confesión de la fe de esa iglesia, ¿no? Pero ¿qué elemento es más importante y cuál no? Entonces, ahí empieza el trabajo. Entonces, entre uno, solamente para mencionar algo, ¿no? ¿Qué característica tiene el culto presbiteriano? Y en este caso, en el Perú, y en este caso, Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Entonces, habíamos estado conversando cuál es la característica, ¿no? Y no tiene que ver con el credo. Por ejemplo, algunos como pentecostales escuchan y piensan que es católico y no se debe hacer, y eso es un error. No es católico, ¿no? Pero lo hemos escuchado en misa. Si alguien ha ido a una misa alguna vez, hacen eso, ¿no? Y no sé últimamente cómo será la misa, pues no asisto yo, pero sí, alguna ocasión he participado y sí, recitan el credo apostólico en el colegio. Yo me acuerdo que en el colegio nos hacían rezar el Padre Nuestro, ¿no? Y el credo apostólico. Pastor, pero no es igual, ellos le agregan que los apóstoles le agregan ellos. Ya, ¿Cuánto sí, María lo agrega? es claro, es una confesión. Entonces la Ujú. iglesia lo modifica, pero también puede hacer
esa es la confesión del credo apostólico, pero no, eso no han confesado los apóstoles, sino que lo han clasificado, nada más. Ahora, ahí hay un tema, no se puede convertir en un rezo. Si la gente entra y entiende que ese es un rezo y si hace eso le va bien, pero si no lo hace mal, entonces ahí hay un problema, ¿no? Ahora, los pentecostales a veces dicen, no, hay que sacarlo. Y tienen razón, ¿por qué? Porque parece iglesia católica. Entonces, no se quiere relacionar a iglesia católica, está bien, es su decisión, ¿no? Eso tenemos que ver. Ahora, ¿está mal que una iglesia haga? No, puede utilizar otra confesión de fe, ¿no? ¿Cuál es la confesión de fe de su iglesia? La puede declarar, ¿no? Y de repente similar a la hay confesión de fe de Helvética, ¿no? Ya la confesión de fe de Westminster, es larguísima, no hay cuándo acabar. Entonces, así, ¿no? Entonces, son parte del culto. Pero, por ejemplo, en la bendición final, casi todo se estila a utilizar 2 Corintios 13:14, porque acá hay una mención de la Trinidad. Eso sí es importante. En mi forma de ver, para mí, ¿no? Entonces, ese elemento debe estar. Y es una tradición, de repente alguien dirá, pero, pastor, si no decimos una bendición con otras palabras, también es bendición. Podemos utilizar, pastor, Números capítulo 6, ¿no? La bendición de sacerdotal, ¿no? La de Aarón, ¿no? Así bendecirás a mi pueblo, ¿no? Entonces, sí, algunos lo utilizan, pero ahí falta un elemento, mencionar el tema del el elemento de la Trinidad, que es una revelación que nosotros tenemos con más claridad, que en Números no está revelado claramente, ¿no? Por ejemplo, en las alabanzas. A ver, en las alabanzas. Nosotros tenemos mucho énfasis, algunos, en salmos. ¿No? No vamos a discutir que en la iglesia se dan cantar salmos. Las iglesias, por lo general, deciden cantar salmos, ¿no? Entonces los salmos sí son bíblicos, ¿no? El punto es, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes se encuentran en algún salmo la mención de Cristo? Porque si nuestro culto es cristocéntrico, el punto es Cristo. Los salmos que cantamos, porque si hay salmos mesiánicos, sí hay, Bien, pero en correcto. los cultos cantamos esos salmos que tengan énfasis mesiánicos o simplemente decimos, no, salmo, y ya está bien, sí, muchos yo los canto y los de memoria, creo que lo sabemos todos, pero el punto es dentro del culto, ¿qué salmo se está eligiendo que exprese, que sea un salmo cristocéntrico? ¿No? Eso hay que pensar, ¿no? Entonces uno dice, porque yo soy también, dirijo la alabanza en la iglesia, ¿no? Cuando me corresponde. Me encargo de ver eso y estudio bastante sobre eso, ¿no? Entonces encontramos, sí, hay salmos mesiánicos, Salmo 22, por ejemplo, Ujú. pero eh, cuando habla de Cristo, o sea, expresa, podemos cantarlo, sí, pero no conozco a alguien que haya compuesto sobre el Salmo 22, hasta el momento, debe haber. Entonces, justamente ahí, no, que son los salmos, porque hay iglesias presbiterianas que cantan solo salmos y algunos, y no himnos, ¿ah? Hay otras que son salmos, himnos, no más. El problema siempre es los cánticos espirituales. Entonces, en la categoría de cánticos espirituales es bastante amplio, ¿no? Entonces, los cánticos espirituales en la iglesia nos ayuda a poder, como hay canciones contemporáneas, ¿no? Que hablan de Cristo. Por ejemplo, la canción Solo Cristo, ¿sí? ¿Han escuchado? ¿No? Habla de Cristo. Entonces uno dice inmediata, esa canción sí es cristocéntrica. La pregunta es, ¿la necesitamos dentro de un culto? Entre otras, ¿no? O sea, no solamente digo esa, ¿no? Por ejemplo, hay un himno, solamente en Cristo, solamente en Él. Con claridad se menciona a Cristo, es cristocéntrica, ¿sí o no? No sé si me están escuchando el resto de los hermanos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué estudiamos Trinidad? ¿Para qué estudio si cuando yo voy a elegir canciones en la iglesia no considero eso a la hora de la aplicación? ¿Me dejo entender, hermano Javier? Sí, sí, Tenemos que correcto. tener, tenemos que tener todos esos conceptos. O sea, yo estudio Trinidad, ¿para qué?
para seguir en lo mismo en la iglesia o empezar viendo de las, porque lo que hacemos teología no es simplemente algo académico, sino es entrar en las escrituras, en comprenderlas bien, meditarlas bien, estudiarlas bien, y el Espíritu Santo nos va guiando, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, sí, tiene que haber una presentación de Cristo con más, o sea, con más claridad. Los salmos, no sé, alguien que me diga, ¿cuál de los salmos que cantamos habla de Cristo, o sea, la obra de Cristo? Porque para ser cristocéntricos tenemos que hablar de la obra de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cuando hablamos de Cristo, la obra de Cristo, ¿qué es la obra de Cristo? Que Él murió en la cruz por nuestros pecados, nos justificó, da la doctrina de la justificación, Él nos justificó. Ahora vamos a ver el tema de la predestinación. Justamente estoy haciendo esto para poder entrar un poquito con más base a eso, ¿no? Entonces, ¿qué salmo habla de Cristo? O sea, sí, Él murió en la cruz para limpiar nuestros pecados. Hay profecías en Isaías. Los salmos, el Salmo 22 habla más o menos. Pero ¿cuál de los salmos podríamos cantar donde expresa a Cristo y la obra redentora en la cruz? No hay pastor, no hay, en el Antiguo Testamento así, no hay un salmo cristocéntrico, sino son profecías mesiánicas, hasta Ajá, Isaías, como también ya, lo dice, ¿no? sí, muy Pero bien. Creo que Zulín también quería comentar. Zulín, 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 creo que quería comentar algo. Creo que está tratando de conectar su audio. Apenas puedas conectar tu audio, me avisas para poder, que comentes. Entonces, seguimos diciendo, o sea, ¿de qué me sirve estudiar en seminario Trinidad, por ejemplo, o Cristología, el Espíritu Santo? Si voy a seguir haciendo lo mismo que la iglesia ha venido haciendo, yo no digo que está haciendo mal, pero si profundizamos en las escrituras, si encontramos que, como por ejemplo lo que le estoy diciendo, entonces tengo que hacer algo, ¿o no? Tengo que hacer algo, porque Dios me está diciendo que tengo que hacer algo, ¿no? Y lo estudio y lo indago bien, ¿no? Para poder saber, y a partir de ahí ya, ¿cómo, por ejemplo, aplico eso en las alabanzas? Un líder, digamos, un pastor que de repente no se dedica a las alabanzas, ¿no? No es su tema, ¿no? No sabe cantar, no sabe tocar, pero tiene que saber sobre esto. Porque uno de los temas que un pastor que no sabe, a veces le deja encargado a otra persona y no se dedica a ver la parte teológica de la adoración de la iglesia, porque la adoración nace de lo que yo conozco de Dios. No nace porque sabemos cantar, no, eso está mal, para cantantes no, sino de qué nace la adoración en la expresión del canto, ¿no? En la iglesia, a través de la música, nace del conocimiento que tengo de Dios. Entonces, muchas veces en la iglesia cometemos un error. A los chicos empezamos ya, a los hijos, los hermanos o los que están en el ministerio de alabanza, ya les hablamos, le hablamos sobre la música en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero no hay una intención del conocimiento de Dios, de la experiencia de tener una relación con Dios. Eso cambia la adoración. Eso es lo que Dios busca. Busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. A veces repetimos eso como loritos, pero no profundizamos en eso. Entonces, ¿qué cosa? Entonces alguno se cierra en un punto y la iglesia no crece. Y la iglesia tiene que tener un conocimiento cristocéntrico y los cánticos espirituales nos ayudan a eso, ¿no? Obviamente, pues hay que ver bien porque hay de todo tipo, ¿no? Muy bien, si no hay ningún comentario, no sé, avanzamos. pastor, hay mucho que comentar sobre este tema porque nuestras congregaciones eh, le faltan bastante enseñarles esto porque es base, pero, pero lastimosamente se ha encuadrado se ha encajonado, mejor dicho, lo que es parametrado, lo que es el culto. Y yo tengo también responsabilidad en ello ahora en mi congregación y Claro. se ajusta, aunque el encargado de música dice hay cosas, pero la palabra es lo que nos lleva a la unidad, ¿no? Aunque él me diga no, pero la palabra es, mira, así dice la palabra. Al Ajá. mismo encargado de la obra le digo, mira, se tiene que, mira, por ejemplo,
la oración de confesión, ya, que nosotros lo hacemos siempre cada domingo, ya, ¿ya? Se estaba llevando después de las alabanzas. No, ese debe ser antes de las alabanzas. ya. Entonces, y la oración de intercesión también que hacemos en nuestros cultos de domingo, ¿no? Ujú, Entonces, y la confesión de fe cada primer domingo de cada mes, nuestra Santa Cena. ujú. Entonces, lo Lo hacemos ahí, recita, lo ya. recitamos. Está bien. Sí, es cosa que en cada iglesia tiene una particularidad. Yo no creo que alguien estructura para ofender a Dios nada. Todo el mundo más o menos tiene su forma. Y bueno, cada iglesia lo tiene, pero dentro de nuestra iglesia tenemos que estructurar algo que ayude principalmente el entendimiento, ¿no? O sea, Dios ya entiende. A Dios no vamos a venir, por ejemplo, yo voy a venir, Señor, que yo te amo, te adoro, y que por acá y por adentro está mi corazón, pues, no, pues a él no lo puede engañar, ¿sí? ¿Mm? ¿A quién puedo engañar? A las personas, a los Claro. hermanos, ¿sí? A ellos podemos engañar, pero a Dios no vamos a engañar. A Dios tampoco lo vamos a impresionar, ¿no? Que ese hermano Javier es más espiritual de toda su iglesia. No lo vamos a impresionar. Tampoco el pecador, el peor pecador de la iglesia va a restar el amor que tiene Dios, eso sí entendemos, ¿no? Entonces Dios nos conoce, Dios sabe. Entonces Dios conoce nuestro corazón, la intención y todo lo que hacemos. Entonces el punto es que nosotros, dentro de todas las cosas que hacemos en la iglesia, nosotros tenemos que lo que hagamos se entienda, se comprenda en estos tiempos, ¿no? El hermano que está en la iglesia debe comprender, pero principalmente yo creo que en el culto, si viene un invitado, ¿invitamos al culto o no invitamos personas al culto? Amén. Tenemos que hacerlo. Entonces, el que viene, ya tampoco no le voy a poner música que a ellos les gusta, pues no vamos a hacer eso nunca. Pero tenemos que todo lo que hacemos tiene que ser entendido y comprendido por ellos. O sea, nos esforzamos para que pueda ser entendible. Ahora, la obra del Espíritu Santo lo va a hacer, pero nosotros hacemos todo para que las personas puedan comprender. ¿No? Puedan comprender que hay un Dios al que estamos adorando, a un Dios que se merece toda la honra y toda la gloria. Entonces, uno mira, a mí me pasó eso, ¿no? Cuando yo fui a la iglesia, miraba qué detalle me di cuenta, pues yo cuando llegué a la iglesia por primera vez, yo me convierto en casa del Señor, ¿no? Yo he nacido en casa del Señor. Entonces, yo lo primero que pensé de la música era que con la música estaban haciendo horas mientras los hermanitos lleguen. Creo que lo conté, lo he contado en alguna oportunidad. Eso es lo que yo pensaba, pero después fui dando cuenta que estaban cantando a un Dios que era verdadero, ¿no? Y no era tanto por el apasionamiento de las personas, porque sí hay algunos que son más apasionados y otros no, sino simplemente que ese honor se podía sentir. Entonces, uno va siendo instruido y va entendiendo, ¿no? Entonces, el culto tiene que ser así, considerando a las personas nuevas que van a venir, no para enseñarles cosas del mundo, no para hacer cosas mundanas, sino para que mostrarles quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que debemos mostrar, ¿no? Que haya esa transformación. Si la alabanza, a la hora de cantar, los que cantan nuevos, entienden lo que están cantando, porque dice Pablo que todo lo que vamos en la iglesia tiene que ser con entendimiento. Cuando habla de las lenguas, le dice, ¿para qué hablan lenguas? No deben hacerlo, porque si entra un indocto se va a asustar. Si no hay un traductor, no hable, pero sí profetice, que habla de profecía, hablar palabra de Dios, que se entienda, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos cierta jerga, ¿no? Evangélica, ¿no? Aleluya, sí entendemos qué es, está bien, correcto, yo también lo digo, pero la pregunta es, ¿la persona que llega entiende qué es lo que estamos? Con el tiempo lo va a aprender, ¿no? Pero está entendiendo el mensaje cuando cantamos, ¿no? Está entendiendo. Entonces, eso es importante. Otro elemento que hay que considerar es que ustedes ya han visto eso del tema de liturgia con el Pastor Sánchez, pero yo voy solamente a la parte de la aplicación.
los adolescentes que están entrando al culto y jóvenes están participando con entusiasmo o estamos haciendo simplemente al gusto de los más adultos, ¿no? Entonces, la iglesia no se hace para gusto, sino se hace por entendimiento. Entonces, la juventud está entendiendo porque debemos pensar que es la generación que Dios está levantando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuánto de los más adultos nosotros en la iglesia estamos sacrificando ciertos gustos, por decir así? Por ejemplo, ¿no? Cada uno tenemos un cántico que nos gusta más que otro, ¿sí o no? Nos va a pasar. O sea, ¿cuánto de eso yo estoy sacrificando para que de repente, eh, si yo sacrifico eso, estoy dando oportunidad a una nueva generación para que pueda alabar y adorar con alegría y participar? Entonces, ¿cuánto? Esos son los puntos, con la finalidad de que Cristo sea predicado, el Evangelio sea predicado, hayan conversiones, ¿no? Ahora, en todos los aspectos siempre hay extremos, ¿no? Un extremo, el tradicionalista que recalcitrante, y el otro es el extremo liberal, ¿no? El Señor no nos ha llamado para eso, nos ha llamado para hacer lo que Él dice, ¿no? Y los propósitos principales. Y el culto de adoración en el domingo, ¿no? Que hemos visto ahí, tenemos que mostrar todos los elementos de la Trinidad. No sé si me están escuchando el resto de los hermanos, cuando nosotros hablamos, ¿a quién queremos presentar el día domingo? Amén, amén, pastor. ¿A quién queremos presentar el día domingo? ¿A quién estamos adorando? A ver. Adoramos a la Trinidad, pastor. A la Trinidad. Claro, Sí, estamos en eso, estamos exactamente. dando vuelta, ¿no? Estamos Claro, adorando a la Trinidad. exacto. Entonces, tenemos que, ¿qué cosa? Mostrar a la Trinidad. La obra del Padre, la obra del Espíritu Santo. A veces, a veces yo he escuchado comentarios en algún sitio cuando yo hablo del Espíritu Santo. Entonces, como que no, ese medio pentecostales, ¿no? O sea, por hablar del Espíritu Santo eres pentecostal. No, No. Ahora, por último, tampoco me gustaría ser pentecostal. O sea, no tengo, no tengo problemas con eso, ¿no? Soy presbiteriano. No tengo problema, porque no lo. Ahora, si va por el énfasis de solamente el tema del emocionalismo, no, tampoco. Pues no me guío por el emocionalismo, ¿no? Pero también tiene que haber el tema del elemento de la palabra acompañado también de emociones, y sentimientos. Somos seres humanos. Entonces, eso es importante, ¿no? De cómo vemos. Ahora, muchos dicen, no, que ese de pentecostales porque hay una ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? No entienden que la reforma protestante, la reforma del siglo XVI, 1517, ¿sabes cómo vino? Por el tema del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Es que la gente pensaba el sacerdocio eran de los curas, de los clérigos. El papa, los curas, ellos nomás pueden hacer ese sacerdocio. Ese sacerdocio ya se acabó con Jesucristo. En Hebreos dice que todos somos sacerdotes. Entonces, ¿qué lo cosa es el santo. sacerdocio? Los sacerdotes tienen el Espíritu Santo. El resto no son espíritus. En la iglesia evangélica todos somos sacerdotes. La Biblia dice así. Real Ahora, sacerdocio, pastor, no sé si. claro, pero somos sacerdotes. Exacto. O sea, cada uno, pastor, yo puedo orar, por supuesto que sí. A veces en la iglesia evangélica también yo me doy cuenta que a veces buscan al pastor, está bien, pero debemos enseñar, hermano, usted también puede ministrar a su familia. Usted es un sacerdote, a ese varón hay que decirle, usted es un sacerdote, acérquese y le pones la carga. Entonces empieza a vivir de otra forma, ¿no? Porque eso somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿quién rescató eso? La reforma. El tema de la tercera persona de la Trinidad, eso no se tocaba. Entonces ahora lo atribuyen al pentecostalismo. No es, eso lo trajo la reforma, por volver a las escrituras. ¿No? Cuando volvemos a las escrituras vamos a Hechos y dice, todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y venían como lenguas de fuego, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces,
Eso es importante, evaluar, pero siempre en consenso. Cuando queremos hacer cambios, yo les recomiendo, en las escrituras va a haber, pero si hay ya en la congregación, no podemos hacer un cambio así total, sino ir enseñando. Primero se enseña. Mira lo que dicen las escrituras. ¿Cómo estamos haciendo? Vamos haciendo cambios de a pocos, ¿no? Por ejemplo, no sé, iglesia, como donde está el hermano Javier, usted está en Camino de Santidad, ¿no? Viene Santiago, pastor. Claro, entonces en Camino de Santidad, pues ya tiene bastante tiempo, ¿no? Entonces, algunos hermanos, pues si va a haber un cambio, se van a sentir diferentes, pero si los cambios se van dando a través del estudio de la palabra, poco a poco, ¿no? Van entendiendo y van respondiendo a eso. Quién no quiere obedecer al Señor? No hay nadie en la iglesia que diga, no, yo quiero desobedecer al Señor. Eso no voy a obedecer. Nadie. Pero cuando lo enseñamos, ¿no? Ese es uno. Lo enseñamos. Y dos, el Espíritu Santo es el que da el convencimiento. Primeramente nos convence a nosotros y después lo exponemos. ¿Nosotros qué hacemos? Exponer la palabra de Dios. Entonces confrontamos a las personas y esto estamos haciendo, así estamos viviendo. Ese es reflexivo, pues, ¿no? Y es la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Algunos cambios que debamos hacer? Entonces alguien dirá, sí, vamos a hacer esto, lo otro, ¿no? Y la palabra de Dios es la que nos va guiando. Entonces ahí vamos haciendo, vamos normando, ¿no? Muy bien, entonces ah, vamos viendo esos elementos. Ah, el tema, este libro es bueno, nos ayuda. Hay palabras un poco antiguas, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, Pastor, acá ¿antiguas Mateo o 28:19, ¿no? Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Id y hacer discípulos, dice la Reina Valera 60, ¿no? ajá. Doctrinar a todos los gentiles, ¿no? Bueno, es que ya te dije, ese libro es una traducción. ¿Qué traducción utiliza acá? Seguro la King James, ¿no? La King James la han traducido así al español y ha salido doctrinar a los gentiles. Pero ya sabemos que es ir de hacer discípulos, ¿no? Se hacen discípulos a los que no son. Pues, ¿quiénes no son discípulos? Los gentiles, ¿no? Sí. Ya para asuntos de traducción exacta ya veremos en otro momento qué dice, ¿no? Pero, ¿no? Este libro, bueno, nos ayuda, es un sumario para que ustedes puedan consultar. Muy bien, creo que hasta ahí ya dejamos ese tema de Trinidad, solamente estamos recordando. Y la lección anterior hemos visto los decretos divinos. Entonces, los decretos divinos eh, eh, son, es el eterno plan, es un eterno plan, no es un plan que es espontáneo, se va habiendo problemas, voy cambiando, cada año voy mejorando, no, es un plan eterno, es un propósito eterno por el cual ha predestinado todas las cosas que suceden. O sea, todas las cosas que suceden ya están predestinadas. O sea, pre habla de antes. Antes de que se cumplan se hagan, hay un plan ya elaborado. Solamente las cosas van aconteciendo, ¿no? Entonces, con respecto a, vamos a leer acá, dice, puesto que tal definición incluye muchos particulares, hablamos con frecuencia de los decretos divinos en plural, decretos divinos, ¿no? Aunque en la realidad existe solo un decreto. Este decreto cubre todas las obras de Dios en la creación y la redención y abarca todas las acciones de los hombres sin excluir sus acciones pecaminosas, ¿no? Mientras este decreto hizo cierta la entrada del pecado al mundo, no hace a Dios responsable de nuestras acciones pecaminosas, ¿no? Esto es importante. O sea, se decretó en el Edén, se predestinó o se decretó en algún momento que el hombre pecara, no. ¿Y por qué pasó? ¿No? ¿Quién es responsable? Dios, si ya sabía que íbamos a pecar, ¿no? Y ahí empieza el tema del tema, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, eso se le escapó a Dios, ¿qué pasó? ¿No? Entonces vemos con claridad que Dios hace responsable a Adán, hace responsable a nosotros de nuestra libertad que nos da de elección. Entonces, con respecto al pecado, este decreto es un decreto permisivo. Entonces estamos hablando de voluntad o decreto, ¿no? Dios decreta
dirige un decreto, él está dirigiendo. Pero a veces, como estas cosas del pecado, por ejemplo, la caída de David, ¿no? Digamos, entre otros, ¿no? Dios decretó que David cayera. No, ¿Qué dicen, hermanos? No lo decretó. no. Ahora, él sabía que iba a fallar, iba a pecar. Sí, Pastor, dice pues la escritura, en el tiempo que todos los reyes salían a la guerra, dice, David se quedó. claro, Sabía posiblemente, ¿no? sí, Sabía, porque mientras veía a la mujer que se bañaba, sí. David, claro, David entra yo creo que David nunca quiso planificar eso, pero ustedes ya conocen cómo funciona el tema del pecado. El punto es, con respecto a Dios, Dios decretó que él pecara, no lo decretó. no, Sin embargo, David fue responsable de su pecado. Y la responsabilidad de su pecado fue las consecuencias bastante fuertes, atroz, atroz. pero porque lo vemos en su vida. Ahora, eso fue consecuencia de esa acción. Eh, el pecado sabemos que destruye, pero fue fuerte, ¿no? O sea, por lo menos el impacto de la pérdida del primer niño. No entremos en los otros detalles. La pregunta es, ¿qué tipo de decreto es eso que pasó ahí? Dios sabía que iba a caer David, sabía, porque él es omnisciente, todo lo sabe, ¿no? Es omnisciente, es soberano. Entonces, Señor, ¿y por qué, Señor, si tú puedes evitar eso? ¿Qué ha pasado? Eso lo conocemos como decreto permisivo. Es la voluntad permisiva de Dios, ¿sí? Ahora, esta historia se complica. ¿Cómo se complica la historia de David? Porque de esa relación que no era buena con Betsabé, muere el primer bebito y después él contrae matrimonio con ella, o sea, parcha la situación, pero, pero son las mismas personas y van a tener un hijo con Betsabé. ¿Quién es el hijo con Betsabé que va a tener? ¿Quién nace el segundo hijito de David con Betsabé? El primero muere, Ujú. pero el segundo, ¿quién es? Salud. ¿Podemos entender eso? ¿Por qué no el hijo con Mical? Y cal. ¿Por qué no el hijo con otra? Con la del escándalo. Entonces, ¿Dios guió para que David pecara con Betsabé? No, pero lo permitió. Entonces, hay cosas que nosotros no vamos a poderlo resolver, ¿no? Pero simplemente les dejo ahí. Entonces, el decreto divino era, ¿cuál era? Que David tenga hijo con Betsabé y nazca Salomón. Dios lo llama a Abraham, le da una promesa, él va dirigiendo, yo te daré un hijo, de ti va a salir, de ti va a salir, le dice. Y pasa el tiempo, estoy presentando ejemplos bíblicos, pasa el tiempo, ¿qué pasa con Abraham? Pasa el tiempo y no No, llega nada, no llega el hijo. y él cada vez se está haciendo más viejo. ¿Y cuál es la buena idea de Sara? ¿Cuál es la buena idea de Sara? Te voy a dar a mi sierva para que tenga un hijo y que case. Dios permite. Y él tiene relaciones con la sierva de Sara. ¿Y nace quién? Ismael. Ismael. Con Agar. Me estaba olvidando el Agar la nombre. esclava. Agar. A veces ya también ya está, a veces ya también la mente falla. Tiene un hijo con Agar. Ellos piensan que se ha cumplido la promesa, pero viene el problema. Dios dirigió que él tenga hijo con Agar. No lo dirigió. Pudo evitarle, o sea, que hacerla caer a Agar, matarla, algo que abortara, perder el hijo. ¿Podía hacerlo Dios? Sí,
pero Dios lo decreto permisivo. ¿Se va entendiendo? En esta parte quiero poner ejemplos para poder comprender. Entonces, ¿qué sucede? ¿Alguien está ladrando? Son las... Ya, gracias. Listo. Sí, entonces, eso sucede, ¿no? Pero Dios después le dice, vota a la mujer, o sea, Sara le viene otra idea. Vota esa mujer, bótala de acá, ya que no esté con nosotros. Pues ya conocen la historia. Abraham, ¿qué hace? Va y le consulta a Dios, ¿sí o no? Julio, ¿sí o no? Va y le consulta a Dios. ¿Y Dios qué le dice? Haz caso a tu mujer. Y vota a esa muchacha que no sé, qué mala suerte trabajar en esa casa, ¿no? Pero también Abraham le dice a Sara, ¿no? Bueno, es tu criada, ¿no? Es tu criada, tú hazlo, tú decides, ¿no? Porque Claro. te pertenece, algo así, ¿no? Pero cuando consulta a Dios, Dios le dice sí, porque yo voy a hacer de él, por el hijo, o sea, es su hijo, hermano. O sea, hermano, no es que está votando a una empleada y ya vea qué hace, ¿no? No, está votando a la mamá y a su hijo. Pucha, que ese es bravo, sí, déjalo. Y le dice, yo voy a hacer de él una gran nación, que son pues los descendientes de Ismael, pues son todos los árabes, los musulmanes, ¿no? Que se ponen en contra del pueblo de Dios. Bueno, ese es otro tema. Y le dice, yo te voy a dar el hijo. Y nace Isaac. Yo hago una pregunta. ¿Cuál era el decreto de Dios para su pueblo? El hijo de la promesa. Y la pregunta es, que yo a veces ¿por qué no lo pudo hacer con Ismael? Es que a veces nosotros no sabemos por qué, pero nosotros nos llevamos por los sentimientos, ¿no? Pero, ¿por qué no Ismael, no? O que Ismael con... No, Dios dice no, es el hijo de la promesa. Y después Pablo escribe en el Nuevo Testamento y dice que el hijo, y empieza a hacer una alegoría, ¿no? Y dice, o sea, quiere comparar ¿cómo se llama? Utiliza a Agar como la alegoría, ¿no? Eres el hijo de la carne, de las obras, y Isaac, el hijo de la promesa de Dios. Entonces ahí con claridad vemos que Dios dirige para que de esa descendencia vaya a venir Jesucristo. Y nosotros lo entendemos así, pero los personajes en ese tiempo no sabían nada, hermano. O sea, ¿y qué dice Hebreos? Que ellos creían por fe. ¿Qué creía Abraham? Él le creía a Dios. Él le creía a Dios, es un hombre como tú, como nosotros, no es diferente, no está dotado, simplemente le creía a Dios, le creía a Dios, ¿no? Pero en efectos de decretos, el decreto divino, ¿no? Dios está dirigiendo, no se le escapa nada, no se equivoca, pero y el tema del pecado lo permite, ¿sí? Eso era lo que yo quería aclarar con respecto al tema del decreto. O sea, hay una voluntad de Dios, una voluntad que nos dirige, Él nos da su palabra, nos dice derecha, izquierda, haz esto, haz el otro. Y alguien falla. Ahora, ¿Dios sabe que vamos a fallar? Sí. Entonces, digamos, yendo a la aplicación del Señor, si sabes que yo voy a fallar, ¿por qué me llamas, Señor? Llama a alguien que tú sepas que no va a fallar. Y cuando encuentro un texto bíblico dice que Dios ha llamado a lo vil de este mundo, allá. Eso, ¿cómo, no? En nuestra forma, eso no es tan inteligente, elegir a alguien que va a fallar, pero Dios lo utiliza. Y nos encarga y nos hace responsables si pecamos. Eso es, me río porque llorar no podemos, ¿no? Muy temprano vamos a malograr la clase si no podemos llorar. Pero ahí está la batalla, ¿no? Ahí está la lucha, ¿no? De ir aprendiendo e ir cumpliendo esa voluntad de Dios, ¿no? Entonces, los decretos divinos tienen que funcionar en eso. O sea, ahora,
¿Por qué lo menciono? Porque eso es lo que tenemos que nosotros vivir, ¿no? O sea, vivir eso, o sea, ¿qué cosa ha decretado Dios? Y tratar de empezar a vivir por lo que Dios ha decretado, ¿no? La característica del decreto, hemos visto, ¿no? Es, el decreto está fundado en la sabiduría de Dios. El plan de Dios es inmutable, ¿no? O sea, no va a cambiar y Dios va a cumplir. La obra que Dios ha empezado, la va a terminar, dice, ¿no? Nada va a prevalecer contra la iglesia, hermano. O sea, no vivamos, Señor, pero como cargando a la iglesia, ¿no? Sí, sí, es carga, es pesado, pero descansemos en que lo que Dios ha hecho no lo va a cerrar nada. Y empezamos a creer y cambiamos de perspectiva, ¿no? Es inmutable, ¿no? Es incondicional el decreto, no está condicionado a alguien, ¿no? El decreto, los decretos de Dios no están condicionados si somos, si somos pecadores o no. Eso es lo que tenemos, eso es incondicional, o sea, no nos pone una condición. Si te portas bien y obedeces, la promesa se va a cumplir. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le da la promesa. Abraham hizo otro plan con Sara pensando que esa era la voluntad de Dios. ¿Se equivocó o no? Interactuamos para que no parezca loco hablando. Sí, pastor, se equivocó. Se ¿Ah? apresuró. Se equivocó Abraham. Sí, pastor. Entonces, Dios mira, te equivocaste. En la promesa te la quito, ¿no? Los decretos de Dios son inmutables, no cambian, son incondicionales, ¿sí? ¿Se entiende? Pero, pastor, una consulta. Sí, En caso, por ejemplo, de Abraham, que él, o sea, tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios, igual hubo consecuencias de lo que él hizo, ¿verdad? claro, o sea, Dios nos hace responsable de nuestros pecados, ¿sí? Pero cambia el plan con Abraham, Ah, ok, bueno, sí, sí. no, el decreto se No, mantiene, siguió siendo el mismo. ¿sí? Ya, pregunta, ¿de qué me sirve saber los decretos de Dios, hermano? Cuando Dios te ha llamado, Él tiene un plan. Preocúpate por descubrir exactamente el plan. Está en la Biblia, pero en particular Dios hace ciertas cosas y lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Así venga quien venga y te quiera hacer dudar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista en poner a prueba la confiabilidad de la palabra de Dios. Te doy un ejemplo. En el Edén, ¿cómo ataca la serpiente a Eva? Con que Dios te ha dicho. ¿Qué está diciendo? La palabra de Dios no es confiable. ¿Cómo se aplica en nuestras vidas? Dios te ha llamado para la obra del ministerio. Y por ahí viene alguien que, ¿no? Y pone en cuestionamiento eso, ¿no? Entonces uno se queda así y encima van mal las cosas, que está yendo mal, uno está medio así que de capa caída, por decirlo así. Hay momentos, pues, que están así y como que te cae todo. Y viene eso, ¿no? Con que Dios te ha llamado, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Puede pasar y te debilita. Siempre el enemigo lo que busca es desacreditar la palabra. O sea, la palabra de Dios, el enemigo dice la palabra de Dios no es confiable. Y eso en la iglesia pasa, hermano. O sea, en la iglesia tenemos que nosotros decir la palabra de Dios es confiable. La palabra, Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios se mantiene fiel. Hermano, eso es lo que tenemos que repetir en la iglesia para levantar a la nueva generación de jóvenes. Les tenemos que dar la oportunidad. Hazlo. No, hasta que sea más fiel. O sea, sí, o sea, yo no te estoy diciendo que pongamos pues al recién convertido, pero a veces tenemos gente en la iglesia y no, que de acá que pasa, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? No, yo no voy a poder hacer. No, si tenemos que confiar en Dios. Dios ha dicho, Dios va a hacer. Eso es nuestro trabajo. Y como líderes en la iglesia tenemos que dar esos ejemplos de fe. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ¿de qué me sirven los decretos? Cuando Dios dice, nos aferramos de eso, no nos movemos, nos va a ayudar, es una firme ancla, dice la palabra de Dios, dice que es una firme ancla en Hebreos, ¿no? Muy bien. ¿Hay objeciones a la doctrina de los decretos divinos? Sí hay. Vamos a ver rápidamente esto y de ahí la segunda parte vemos predestinación, ¿ya? A ver, ¿me ayudas a leer? A ver, Julio, ya que estás ahí, objeciones a la doctrina, primera parte, esa, el título hasta este primer párrafo. Segundo párrafo, otro. Pastor. Objeciones a la doctrina de los decretos divinos. Hay muchos que no creen en esta doctrina de los decretos divinos y presentan en especial estas tres objeciones. Primero, que tal doctrina es inconsistente con la libertad moral del ser humano. La Biblia, en cambio, enseña que Dios ha decretado no tan solo los actos libres del hombre, sino que el hombre es, a pesar de todo, libre en sus actos y responsable. Génesis 50 del 19 al 20, Hechos 2, 23 y 4, 27 al 29. Es cierto que no podemos armonizar completamente estos dos extremos, pero es evidente en las escrituras que el uno no revoca o invalida al otro. Me pasó. Ese es el uno. Muy bien. Entonces, esta doctrina eh, de los decretos, hay personas que van a objetar sobre esto, ¿no? Dios no decreta. ¿Dónde está la objeción? ¿No? En la enseñanza que Dios ha decretado no tan solo los actos libres del hombre, sino que también ha decretado que es, a pesar de todo, libre sus actos irresponsables, ¿no? Y es cierto que no podemos armonizar con estas dos cosas. Yo no entiendo cómo Dios, pues, mejor hubiese sido que no permita que, ¿no? El tema del pecado, pero Dios lo ha decidido así. Me dejo entender. Pero en las escrituras, el decreto, o sea, de la voluntad directiva de Dios, no invalida la permisibilidad de Dios. O sea, ¿qué es los que tienen objeciones con la doctrina de los decretos divinos? Ellos dicen, ¿qué es lo que dicen? O sea, se preocupan porque Dios no va a decretar, va a permitir el pecado. Pero cuando entramos en las escrituras vemos que Dios no es que Él agarre y recomienda, Él dirige, pero el hombre a veces falla, como hemos explicado. Esa es la idea, ¿no? Entonces, uno no revoca lo otro, ¿no? Entonces, hay una voluntad directiva, sí, pero también hay una voluntad permisiva, sí. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir sus propósitos a través de eso. Un ejemplo es que hemos mencionado el de David con Betsabé y nace Salomón, ¿no? Pastor, podemos decir entonces que Dios nos hace responsables de nuestros pecados, Así pero es. esto no altera el plan de Dios. No, no lo altera. Amén. Y no tendríamos un Dios que no es soberano, que se le Exactamente. escapa las cosas. Eso. Entonces, Soberanía. Adrián, léelo, por favor. ¿Qué tal la enseñanza? Esa es una expresión. Ya vas a ver. Ya. Qué tal enseñanza hace a los hombres negligentes en buscar su salvación? Los que así razonan añaden que si Dios ya ha determinado de antemano los que han de ser salvos y los que no lo serán, es indiferente todo lo que estos puedan hacer. Este razonamiento es erróneo, ya que ningún hombre sabe lo que Dios ha decretado respecto a él. Además, Dios ha decretado no solamente el destino final del hombre, sino también los medios por los cuales tal destino se llevará a cabo, puesto que el fin fue decretado solamente como resultado de los medios prescritos. Más bien, es un estímulo a usar tales medios que un motivo para desanimarnos en su uso. Esto es, hay que entenderlo, ¿no? Es que Dios no es indiferente a todo lo que los seres humanos puedan hacer, ¿no? Ahora, ¿qué dice Berkov? Que estos razonamientos es erróneo, ya que ningún hombre sabe lo que Dios ha decretado respecto a él. O sea, nadie sabe. Dios ha decretado. Imagínense si Dios nos revela, pues nos morimos del infarto, ¿no? Nos vamos a deprimir de repente, no sé, ¿no? Pues Dios no nos revela.
van pasando las cosas, ¿no? Además, Dios ha decretado no solamente el destino final del hombre, sino también de los medios por los cuales tal destino se llevará a cabo. Ya lo ha destinado, va a haber medios, cómo va a ser, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, el tercero, vamos a ver el tercero. Por favor, no sé si ya Sol ya llegó a la casa o Zulin, puede leer, Sol, Zulin, número 3 de la pantalla. Sí, pastor. Sí, puedes leer el punto número 3. Sí. Es, ¿Qué hace, es, ojo, que es una objeción a la doctrina de los decretos divinos. Esta es una objeción más, la tercera. qué hace a Dios autor del pecado? Lo único que se puede decir sobre este decreto es que hace a Dios el autor de seres morales libres y que estos son en sí los autores del pecado. El pecado se hizo cierto por decreto divino, pero Dios mismo no lo produjo por su acción directa. Debemos admitir que el problema sobre la relación entre Dios y el pecado es en todo caso un misterio que somos incapaces de resolver. Ya, muchas gracias. Acá está, ¿ves? Está la aclaración. O sea, hay tres objeciones, pero de las tres, la gente dice, si Dios ha decretado y permite, entonces esa doctrina hace que Dios sea autor del pecado, ¿no? Pareciera, ¿no? Le permite a David, le permite al otro, entonces Dios es autor del pecado. Entonces, lo único que se puede decir sobre esto es que Dios, ¿no? Es que hace a Dios el autor de seres morales y libres. Nosotros somos seres que tenemos una característica, tenemos moralidad. Los animales no tienen moralidad, pero nosotros sí, pero somos libres. Nosotros tomamos decisiones y que en esos, y que estos son en sí los autores. O sea, nosotros somos los que decidimos obedecer a Dios o pecar. Entonces, el pecado se hizo cierto por decreto divino, ¿no? Ya conocemos la situación, pero Dios mismo no la produjo por acción directa, Él no la produjo, Él no ha guiado a que Eva cometa el pecado, digamos, ¿no? Cada uno. Dios no guió para eso. Pero debemos admitir algo, que el problema sobre la relación entre Dios y el pecado, esto es importante, ¿no? Es un misterio, ¿no? Que somos incapaces de resolver. Pero esta doctrina no hace que Dios sea el autor del pecado, ¿no? Que es una de las objeciones. Muy bien. Después de esto, acá vemos el tema de la predestinación, ¿no? Y vamos a descansar ya, porque son, no sé qué hora son, 8:34. Vamos a descansar unos minutos, unos 10 minutos, 15 minutos, y volvemos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es, pastor, muy bueno que a la iglesia y a los jóvenes y al liderazgo mayormente, porque a veces el llamado de Dios que hay en cada cristiano a veces eh, piensa, ¿no? Si ya yo, por ejemplo, la edad es no puedo, ¿cómo Dios me va a llamar a esta edad? Y ponen pretexto, excusas a veces, ¿no? Y es muy bueno entender que si Dios llamó, Él lo va a perfeccionar, lo va a guiar, ¿no? Y así tendríamos que tener un liderazgo más sólido en nuestra Sí, denominación. Es lo que nos falta. sí. Sí, bueno, primeramente lo estamos aprendiendo, el tema de los decretos divinos, el tema de la permisibilidad de parte de Dios con respecto a los pecados. Ah, es misterioso, como hemos visto, pero eso no, como hemos visto también, no dificulta el plan de Dios, o sea, no es un obstáculo. Ah, David falló, se destruye, cambiamos a otra vez, ¿quién más? Tráeme al otro hijo de Isaí. Pues. Se equivocó Samuel en ungir. Bueno, lo ungió, pero voy a cambiarlo totalmente a otro hijo de Isaí. No, continúa el plan con él. ¿Cómo puedes explicar eso? O sea, yo no puedo explicar. O sea, bíblicamente no hay. ¿Cómo es que Dios sigue el plan? Porque la Biblia lo que cuenta narra la historia de lo que ha pasado ahí.
y vemos que David con Betsabé tienen un hijo que se llama Salomón, y es el que va a ser el rey, el sucesor que Dios ha elegido, no de la descendencia de David. Ahora, David tenía otros hijos, sí, Absalón, que decide tomar el reino y se le va en contra del padre. Forma un ejército, va y lo encuentra que el papá está debilitado, David ya estaba ya mayor, viejo, y lo ve así y Absalón se levanta con un montón de gente y va y entra y toma el palacio. Absalón toma el palacio. David tiene que salir antes que lo mate. Absalón lo que iba a hacer era matarlo, o sea, matar a él y a sus hijos, todo. Y ellos salen y están pasando por un sitio y sale un hombre, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, y empieza a gritarle a David, perro, tú eres esto y por tus pecados, por tu... O sea, le empieza a enrostrar, ¿no? Ahora, ¿qué se sabía el pueblo de David? Que había tenido una mujer y había mandado a matar a... Todo eso se sabía. Ahí es que, pero después cuando ya lo derrocan a Absalón, vuelve por acá y empieza a pedir perdón, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Entonces, yo digo, ¿cómo es posible, no? Y la descendencia de David, porque Dios ha decretado. Ese es el punto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sol, Zuli, Adrián, Julio. Pastor, diríamos en todo caso que está, o sea, está en el conocimiento de Dios, o en la presencia de Dios, que Dios conoce el futuro, pero también, como dijo, está en la libertad, ¿no? Y esa libertad se expresa en las características con las que el hombre vive, ¿no? Cómo se comporta, porque si no, hasta Judas diría, no, pero bueno, yo fui el elegido para traicionar a Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué si vamos a rendir cuentas delante de Dios en un día, diría, pues, ¿cómo voy a rendir cuentas si yo fui elegido para eso, ¿no? Pero se muestran características en la persona, ¿no? El tema de Judas, por ejemplo, la ambicia, la creencia no en Jesús como el Hijo de Dios, sino más que todo como un Mesías terrenal, nada más, ¿no? Puede ser, de repente, la no conversión a Cristo, ¿no? De Judas. Por ejemplo, igual también yo estaba viendo acá, ¿no? Un pasaje en Génesis acerca de Jacob y de Esaú, ¿no? Su hermano. Uno nace primero, tiene derecho a la primogenitura, ¿no? Al final la profecía dice, el mayor servirá al menor. Él y uno puede decir, no, pero ¿por qué entonces, o sea, si al final de cuentas eso, ¿por qué no se rigió, no, conforme a las normas? Y justo la característica de Esaú no daba para ser, ¿no? De alguna manera el padre de Israel o no tenía esas características, no era la misma fe que tenía Jacob, ¿no? En todo caso, tal vez eso es lo que vio su madre, ¿no? Y eso es lo que vieron su madre y su papá al final, porque también ellos, ¿no? Le dicen a Jacob que huya y le da su bendición, ¿no? En el versículo 26 de Génesis, en el capítulo 26, el versículo 34 dice, ¿no? Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, las acciones que mostraba Esaú eran solamente de rebeldía y de dolor de cabeza para su papá y para su o sea, que ellos producían entonces puede ser que de repente Dios el futuro, entonces si un día estuviéramos delante del Señor, delante del Señor rindiendo cuentas y que alguien pueda decir, pero yo fui elegido o sea, yo fui elegido para morir en pecado, ¿no? O para ser condenado. El tema sería la libertad con la que vivió, ¿no? ¿Sabes? Y que se expresó en sus características, en su forma de vivir. ¿Es posible eso? Sí. Justamente en el tema de la elección que has tratado sobre Jacob y Esaú, Dios elige a Jacob. Y ahí Ah, vamos a ver, la doctrina de la predestinación tiene que ver con un tema de elección.
que es una doctrina importante, que Dios elige. Entonces, ahí vamos a poder resolver un poco también esos temas, ¿no? Entonces, Jacob, y por el nombre, ¿alguien se acuerda qué significaba Jacob? El que toma Engañador, ¿no? Engañador. Y le dice, te voy a cambiar nombre a Israel. Entonces, Jacob tampoco no era como digamos, o sea, satanizamos bastante a Saúl, pero Jacob era como, tiene una característica interesante, ¿no? Pero al final se pone a luchar con Dios, ¿no? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y bueno, ese es icónico, esa narración, pero tenía esa característica, pues, y el Señor lo deja cojo permanentemente, ¿no? Entonces yo digo, Dios, ¿cómo lo vas a dejar cojo y lo vas a hacer caminar en el desierto? Va a ser un obstáculo para el resto. Ya Jacob ya tenía su edad. Le saca la cadera, ¿no? Le daña, ¿no? En vez de darle sanidad, lo lesiona. Bueno, interesante, sí. Entonces, Dios decreta. Ahora, esto va a ser implementado con el tema de la predestinación y la elección. Ahí hay unas doctrinas importantes, ¿no? Porque Dios es el que predestina, Dios es el que decreta, Dios es el que predestina, Dios es el que elige, ¿no? Y si Él hace, vamos a ver en el texto bíblico, que esa es su decisión, ¿no? ¿Cómo nosotros sobre eso podemos empezar a entender y poder saber y reconocer? Como el caso, por ejemplo, una vez más, un caso muy, muy recurrente, siempre tiene que ser la vida de David. David es llamado ¿a qué edad? ¿A qué edad es ungido? Jovencito. 15 años por lo menos, dice la escritura. ¿Y cuánto tiempo pasa para que él pueda tomar el reino? ¿Cuánto tiempo? Años. 5 años. Y ya cuando él está más o menos grande, tiene un ejército. Y la gente empieza a gritar, David mató a 1000, porque David ya estaba en el ejército de David, de Saúl. Y cuando venían después de la batalla, ¿quién empezó a brillar? David. Y eso le fastidió ¿a quién? A Saúl. Porque las doncellas salían gritando y decían, Saúl mató a 1000 y David ¿a quiénes? 10.000. Y eso era lo que enardecía, le fastidiaba. Y empieza la persecución, ya conocen. Pero hay algo que tenemos que aprender ahí. David, 2 ocasiones tuvo para matarlo a Saúl. Y su general, el general de su ejército, porque David tenía un ejército con un general, le decía, Dios te lo entrega en tus manos. Mira, Dios te lo ha entregado. Está durmiendo en una y en la otra está haciendo sus necesidades, dice, en la cueva. Dios te lo ha puesto en bandeja, mátalo. Deshazte del problema de la persecución y toma el reino y reinemos. Pues eso es lo que le está diciendo su general. ¿Y qué responde David? No voy a No darle. levantaré mi mano contra el ungido, dice, ¿no? Eso es el tema que tenía David. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido. O sea, él entendía que Saúl era su rey y lo amaba, y ese rey lo quería matar, linchar, lo perseguía para dar todo. Ya, el Saúl estaba loco ya. Y él Pastor, una dijo, no, pregunta. sí, Pero uno puede ver también que es un decreto de Dios, porque en este caso David sabía que había ese hombre, Abisaí sale a maldecirle, pero David, aunque sus siervos decían, déjame matarlo, pero David dice, no, no lo hagas. sí, su general, Su general, no lo hagas, dice, porque acá en 2 sí, Samuel capítulo 16, y sí, dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín?
de la tribu de Benjamín, era el que le estaba De maldiciendo. Saúl, pues, de Saúl. Sí, dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Sí. ¿Sabe, David? Ese era lo que te entendía David. O sea, David Claro, era un pecador, pero entendía un poco las cosas de Dios. ¿Por qué? así es. Porque hay algo que lo dirigía a David. Y él Exacto. lo dice en el Salmo 51. Él dice, lávame más de mi maldad, yo he pecado, ¿no? No quites de mí Tu tu Santo santo Espíritu. espíritu. Y eso es eso era lo que él anhelaba, ¿no? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía que se lo había retirado, no quites de mí, ¿no? Y era lo que lo guiaba. Él reconocía que Saúl estaba puesto como el ungido de Dios y él lo iba a respetar hasta que Dios se lo lleve. Y Dios se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó? En una No por batalla mano de muerta. David, sino no era su mano, otra persona lo mató. Y ahí él ya, Se incrustó su espada él claro. contra él. Por ejemplo, un ejemplo más. ¿Ustedes se acuerdan de Josafat cuando sale a la batalla con Acab? Josafat fue uno de los mejores reyes de Judá. Y Acab era lo peor de lo peor que pudo haber salido en los reyes del norte, ¿no? Y dice que Josafat, acuérdense ese texto, se viste con ropa, vestidura de rey, pero acá dice, no, yo no me voy a vestir y se viste como cualquier persona para que vivo, ¿no? Disculpen la palabra, pero el son de Josafat lo pone con ropa de rey y van y pelean. Y acá se está escondiendo, dice que sale una flecha al aire y Acab tenía esa su ropa normal, no era de rey, pues para que no lo maten. Y mira, y debajo de la ropa tenía su armadura. Y dice por entre el cuero, el protector, la flecha pasa y entra al cuerpo y lo mata. Nadie apuntó para matarlo, pero ya, mi pregunta es, ¿quién dirigió esa flecha? Ujú. Entonces, tú dices y te quedas increíble, ¿no? Dios mío, manda una flecha para tanta persona que nos queremos tumbar, pero nosotros no podemos determinar lo que Dios tiene que hacer. Él ya lo ha determinado, ya lo ha decretado. Él ya sabe las cosas, ¿no? Nosotros simplemente tenemos que reconocer su voluntad y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, nuestras batallas y son espirituales, no tienen que ver con esas batallas de agarrarnos, ¿no? Como antiguamente por el tema territorial. Pero tenemos que aprender que Dios decreta cosas, ¿no? Y predestina, y nosotros tenemos que entender cómo Dios funciona y someternos a esa voluntad, ¿no? Por ejemplo, para David, ¿cuán difícil ha sido soportar a Saúl la persecución? Él estaba en la casa con su esposa, con Mical, ¿se acuerdan? Va a dormir con ella y le mandan y la esposa se entera y lo hace salir por una ventana. O sea, imagínense, ¿no? O sea, es el yerno del rey, pero, o sea, eso, ¿cómo puede vivir? Muchos de los salmos, léanlos, él está desesperado, Señor. Vienen a comer mis carnes, dice, ¿no? Señor, ayúdalo. Y ahí vienen los salmos imprecatorios. Muy bien, listo, es muy interesante lo que estamos conversando. Descansamos. ¿Qué hora son? Ya, a las 9 nos conectamos, ¿ya? Listo. Listo. Detenemos la primera grabación para poder hacer los 15 minutos de descanso